Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 41, parte sexta. La filosofía del romanticismo, capítulo 5, Hegel, 572, la lógica. La diferencia capital entre la fenomenología del espíritu y las ciencias de la enciclopedia puede reconocerse fácilmente precisamente por medio de este cambio terminológico. La primera se refiere a figuras, las otras se refieren a conceptos o categorías. Una figura es una situación histórica o espiritual, e incluso simplemente fantaseada o poética, que constituye una vicisitud del proceso a través del cual la autoconciencia infinita llega a reconocerse. Un concepto o una categoría es un momento necesario de la realización de la conciencia infinita. Si la fenomenología que considera las figuras es una novela, las ciencias filosóficas que consideran las categorías son una historia. La historia de la autoconciencia infinita en sus momentos inmutables, universales y necesarios. En efecto, Hegel ha concebido el sistema de su filosofía en tres partes: lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu. No ha desarrollado con la misma extensión las tres partes. A la lógica dedicó la segunda de sus obras fundamentales, La ciencia de la lógica, 1812-1816, que luego recapituló en la primera parte de la enciclopedia. A la filosofía de la naturaleza dedicó solamente, además del primer esbozo de Jena, la segunda parte de la enciclopedia, que los discípulos enriquecieron con los apuntes de sus lecciones. A la filosofía del espíritu se refieren, en cambio, además de la tercera parte de la enciclopedia y la filosofía del derecho, los cursos de sus lecciones en Berlín. Hegel indica la razón infinita con el nombre de idea y distingue la historia o devenir de la idea en tres momentos que constituyen las partes de su filosofía. Primero, la lógica o ciencia de la idea en sí y por sí, esto es, de su primitivo ser implícito y de su desarrollo gradual. Segundo, la filosofía de la naturaleza, que es la ciencia de la idea en su ser otro, esto es, en su hacerse externa y extraña a sí misma en el mundo natural. Tercero, la filosofía de la naturaleza, que es la ciencia de la idea en su ser otro, esto es, en su hacerse externa y extraña a sí misma en el mundo natural. Tercero, la filosofía del espíritu, que es la ciencia de la idea que vuelve de su enajenamiento a sí misma, esto es, a su completa autoconciencia. Hegel ha tomado esta división triádica del neoplatismo antiguo, y especialmente de Proclo, y del neoplatismo antiguo hace también derivar la forma de su sistema, el de un proceso único y continuativo, que actúa y revela en sus pasos necesarios un principio absoluto. Solamente que él no pone el absoluto fuera del proceso, como una unidad inalcanzable, sino que lo identifica con el proceso mismo, y de este modo lo hace inmanente. Transformando el infinito progresivo de Fichte y Schelling en un infinito actual y concluido, Hegel lo ha transferido a la forma de la metafísica escolástica y ha expresado en esta forma el pensamiento fundamental de su filosofía, que el mismo finito es, en su realidad, lo infinito. La lógica es definida por Hegel como la ciencia de la idea pura, esto es, de la idea en el elemento abstracto del pensamiento. No es una disciplina puramente formal. Su contenido le es inmanente y es la absoluta verdad o realidad, Dios mismo. El reino de la lógica es Dios, antes de la creación del mundo. El reino del pensamiento puro es la verdad, tal como es en sí y por sí, sin velo. Esto se puede expresar diciendo que es la exposición de Dios, tal como es en su eterna esencia, antes de la creación de la naturaleza y de un espíritu finito. Los conceptos de la lógica no son, pues, pensamientos subjetivos a los que la realidad permanezca externa y contrapuesta, sino pensamientos objetivos que expresan la realidad misma en su esencia necesaria, en su verdad absoluta.
La lógica es la misma metafísica y tiene un puesto predominante en el sistema de Hegel, porque ofrece con sus conceptos el esqueleto o sustancia de toda la realidad. El principio de la identidad de lo real y de lo racional hace de los conceptos de la razón los grados y las determinaciones necesarias de la realidad misma. Pero es evidente que la razón, en este sentido, no es el entendimiento finito. Hegel llama entendimiento al pensamiento que produce solo determinaciones químicas y que se mueve en ellas, y llama finitas a las determinaciones del pensamiento que son solamente subjetivas, que están en contraste con lo objetivo y que, además, por su contenido limitado, se contraponen entre sí, y, con mayor motivo, con lo absoluto. El entendimiento así entendido es solo un aspecto parcial, es el primer momento de la razón. Es el momento precisamente intelectual, en que el pensamiento se atiene a las determinaciones rígidas, limitándose a considerarlas en su propia diferencia recíproca. A ello debe seguir el momento dialéctico, que hace ver que aquellas determinaciones son unilaterales y limitadas, y exigen ser puestas en relación con las determinaciones opuestas o negativas. El tercer momento, el especulativo o positivo racional, muestra la unidad de las determinaciones diversas, precisamente en su oposición. El resorte propulsor de este proceso, a través del cual la razón real o la realidad racional se desarrolla y se determina en un contenido cada vez más rico y concreto, es el segundo momento, el dialéctico, por el cual todas las determinaciones pierden su rigidez, se vuelven fluidas y se convierten en momentos de una idea única e infinita. El momento dialéctico representa la crisis de disolución de lo finito. Todo lo finito tiene como cualidad propia el suprimirse a sí mismo. A través del momento dialéctico, lo finito se niega y se resuelve en lo infinito. El punto de partida de la lógica es el concepto más vacío y abstracto, el del ser absolutamente indeterminado, falto de todo posible contenido. En esta abstracción, el ser es idéntico a la nada, y el concepto de esta identidad, es decir, de la unidad del ser y de la nada, es el devenir, que ya los antiguos definían como el paso de la nada al ser. Esta primera tríada hegeliana, ser, nada, devenir, que ha hecho nacer tantas discusiones como piedra de toque de la validez y de la legitimidad de todo el procedimiento dialéctico, no presenta en verdad ningún interés particular. Hegel mismo ha aclarado ampliamente el significado de la misma. Debiendo justificar el comienzo de su sistema, Hegel ha empezado por el concepto mismo de comienzo. El comienzo no es la pura nada, sino una nada de la cual debe salir algo. Por tanto, aún en el comienzo está contenido ya el ser. El comienzo contiene, pues, lo uno y lo otro, el ser y la nada. Es la unidad del ser con la nada. El resorte de la dialéctica hegeliana no es la relación ser-nada, que vale solo para el ser absolutamente indeterminado, y no es más que la aclaración puramente verbal de un pretendido comienzo absoluto, sino que es, como se ha visto, la autodisolución de lo finito que incesantemente se transforma en lo infinito. El ser y la nada, como pura abstracción, son lo opuesto al ser determinado, que precisamente es requerido y evidenciado por dicha oposición. Y el ser determinado es tal en virtud de la cualidad que lo especifica y hace finito, de la cantidad y, finalmente, de la medida, la cual determina la cantidad de la cualidad. Todas estas categorías consideran el ser en su aislamiento, esto es, fuera de toda relación. Del ser se pasa a la esencia, cuando el ser, volviendo sobre sí mismo, desentraña sus propias relaciones. Se reconoce como idéntico y diverso, y descubre su propia razón suficiente. Las categorías fundamentales de la esencia son la esencia como razón de la existencia, el fenómeno y la realidad en acto. Reconociéndose idéntica a sí misma y diversa de las demás esencias, la esencia descubre su propia razón de ser, y en virtud de esta razón de ser se convierte en existencia. La apariencia de su existencia es el fenómeno,
que es, según Hegel, no una mera apariencia, sino la manifestación adecuada y plena de la esencia de lo que existe. Lo que existe, la realidad en acto, es, pues, la unidad de la esencia y de la existencia, esto es, de lo interno y de lo externo. Las tres relaciones que la caracterizan son la sustancialidad, la causalidad y la acción recíproca, las categorías kantianas de la relación. Determinado y enriquecido de este modo por la reflexión sobre sí mismo, el ser se convierte en concepto, que no es ya el concepto del entendimiento, distinto de la realidad y opuesto a él, sino el concepto de la razón, esto es, el espíritu viviente de la realidad. El concepto es, en primer lugar, concepto subjetivo o puramente formal. Luego, concepto objetivo, cual se manifiesta en los aspectos fundamentales de la naturaleza. Hay, en fin, idea, unidad del objetivo y de lo subjetivo, razón autoconsciente. El concepto subjetivo se determina primero en sus tres aspectos de universalidad, particularidad, individualidad. Luego se expresa y articula en el juicio, y finalmente se organiza en el silogismo, el cual expresa desde un punto de vista formal la racionalidad del todo. Todo es silogismo, porque todo es racional. Pero de esta racionalidad, el silogismo expresa únicamente el aspecto formal y subjetivo, que se concreta y actúa solo pasando al concepto objetivo, que es el de la naturaleza. El paso del concepto subjetivo al concepto objetivo es explicado por Hegel como paso del concepto de Dios al de su existencia. Con la advertencia de que la existencia de Dios se revela únicamente en su obra, esto es, en la naturaleza, el concepto como objetividad constituye las categorías fundamentales de la naturaleza: mecanismo, quimismo y teleología, la última de las cuales es la categoría fundamental de la naturaleza orgánica. La última categoría de la lógica es la idea. La idea, dice Hegel, puede ser concebida como razón. Este es el significado filosófico propio de razón. Además, como sujeto-objeto, como unidad de lo ideal y de lo real, de lo finito y de lo infinito, del alma y del cuerpo. Como posibilidad que tiene en sí misma su realidad, como aquello cuya naturaleza puede ser concebida solo como existente, etc., ya que en ella están contenidas todas las relaciones del entendimiento, pero en su infinito retorno e identidad en sí. De este modo, la idea es la totalidad de la realidad en toda la riqueza de sus determinaciones y relaciones interiores. El ser singular es un cierto lado de la idea, pero para esta hacen falta, pues, todavía otras realidades, que a su vez aparecen como existentes particularmente por sí. Solo en todas ellas conjuntamente y en su relación se realiza el concepto. El individuo no corresponde por sí a su concepto. Esta limitación de su existencia constituye la finitud y la ruina de lo singular. La idea no es la sustancia de Spinoza, o mejor, encuentra en ella solo un aspecto parcial suyo, ya que es subjetividad, espiritualidad, proceso. En ella, lo infinito supera a lo finito, el pensamiento al ser, la subjetividad a la objetividad. En su forma inmediata, la idea es vida, esto es, un alma realizada en un cuerpo. Pero en su forma mediata y con todo finita es el conocer, en el cual lo subjetivo y lo objetivo aparecen distintos, ya que el conocer se refiere siempre a una realidad distinta de sí, y, sin embargo, unidos, ya que se refiere siempre a la realidad. El contraste entre lo subjetivo y lo objetivo constituye precisamente la finitud del conocer, que puede asumir la forma teorética, en la cual el impulso lo da la verdad, o la forma práctica, el querer, en el cual el impulso es dado por el bien. Más allá de la vida y del conocer, y como su unidad, está la idea absoluta, esto es, la idea que se reconoce en el sistema total de la logicidad. Es la identidad de la idea teorética y de la idea práctica, y es vida que ha superado, empero, toda inmediatez y toda finitud.
Todo lo restante es error, turbiedad, opinión, esfuerzo, arbitrariedad y caducidad. Solamente la idea absoluta es ser, vida que no pasa, verdad consciente de sí misma y es toda la verdad. Con ello, el desarrollo lógico de la idea ha concluido. La idea ha alcanzado su máxima determinación y concreción. Ha realizado su método como sistema y determinado su forma como contenido y su contenido como forma. En otras palabras, la idea en su forma absoluta no es otra cosa que la lógica misma de Hegel en la totalidad y en la unidad de sus determinaciones.